Bienvenidos a Tirando del Cable, el podcast donde conectamos con las historias de las personas que hacen único el sector de los eventos. Somos Ana Bardón y Cris Sendra. Prepárate para conocer a nuestro próximo invitado. ¡Empezamos! Sí, hoy tenemos la suerte de tener con nosotras a Juanlu González, que es Head of Engagement de VLM Health. Muchísimas gracias, Juanlu, por dedicarnos este ratito. ¿Qué Bienvenido. tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Muy Encantado. bien. Y además, bueno, Juanlu, tú y yo nos conocemos desde hace unos añitos, ¿no? Que coincidimos en una agencia y además, aunque ese camino nos separó un poco, luego hemos ido coincidiendo en concursos que siempre me hacía mucha ilusión, bueno, pues encontrarme contigo y siempre te he tenido mucho aprecio y mucha admiración, así que nos hace especial ilusión a las dos tenerte con nosotros y conocerte un poquito más. Qué bien. Es mutuo, ¿eh? Y es verdad que eso de vernos en concursos y sonreír y que tú has salido, yo he salido y te escribo y te digo, oye, que te vais fatal porque hemos hecho una pedazo de propuesta que no vais a ganar nunca, ¿no? Este tipo de cosas Ese pique. mola. Me encanta. Total. Qué bien. Bueno, pues un Bueno, placer. Juanlu, pues encantadas. Pues vamos a conocerte un poquito más, ¿no? Porque mucha gente que nos escuche quiere saber quién es Juanlu, ¿no? ¿A qué te dedicas? Si no te conocieran, ¿cómo definirías qué relación tienes tú con el mundo de los eventos? En la actualidad, con el paso del tiempo, me he ido alejando un poco, es decir, no alejando porque siempre digamos, la parte experiencial está muy presente en los proyectos que hacemos, pero es verdad que ahora estoy en un punto un poco más holístico que ahora os contaré, ¿no? Pero vendo otro tipo de proyectos, de otro tipo de categorías diferentes, el experiencial es uno de ellos. Pero llevo muchas cosas más en portfolio. Es verdad que en el pasado estaba más centrado en eventos. Yo empecé de hecho, haciendo producción pura, Ujú. producción gráfica, materiales, montajes y todo esto, y fueron mis inicios con 20 y pocos años, pero bueno, sigue estando presente y cada vez yo creo que tiene más valor el mundo de los eventos y de experiencial como punto de encuentro de las marcas, bueno, donde se relacionan con sus clientes, ¿no? Totalmente. Por volver un poquito atrás, ¿no? ¿Has tenido algún tipo de formación relacionada con lo que haces ahora o ha sido el aprendizaje de los años que te ha dado esas habilidades? A ver, la vida. Yo empecé con lo que os digo, empecé becario, volvía de Londres, empecé de becario en una empresa de producción. Fue un poco bajón porque venía con cierto nivel, acababa de terminar la universidad y me acuerdo que llevaba en una Nissan Manet de Manolo y Benito, color amarilla, las pruebas de color a los clientes. Trabajamos con agencias y trabajamos con cliente final. Y a partir de ahí yo quería ser diseñador. Yo estudié diseño, aparte de publicidad y relaciones públicas, estudié diseño en Londres, estuve trabajando allí y volví. Yo quería ser creativo y mi ilusión era ser creativo. Lo que pasa es que estaba en el sitio pues, equivocado probablemente para poder desarrollar esa habilidad, ¿no? Y se fue el comercial que teníamos y mi jefe me dijo, oye, ¿te apetece meterte en comercial y lo llevas tú? Y dije, bueno, pues vamos a probar, ¿no? Y de repente me gustó mucho y empecé ahí a dedicarle tiempo y a desarrollar realmente la labor de cuentas, a trabajar visitando clientes. Era muy duro, hacía puerta fría, mucha puerta fría, mucho ir en coche a polígonos, mirar rótulos y meterme allí y ver si necesitaban o tenían alguna necesidad de lo que nosotros hacíamos en aquel momento. Dijo, ¿cómo me atrevía yo a esto, no? Con 22 años o 23 años y hacía mucho zapato, que lo llamaban mis jefes. Entonces, esos fueron los inicios, pero fue una base muy buena, tanto a nivel Ujú. producción de conocimiento de cómo se hacen las cosas, cómo se fabrican las cosas, qué tiempo Súper tardan, qué precio importante. tienen, como para romper barreras muchas veces mentales de acceso a clientes. Entonces me vino muy bien. Me dieron la libertad absoluta y para manejarme y se me dio bien. Y ahí empecé un poco a crecer. A partir de ahí cambié de esa compañía y me fui a un cliente, me fui a una agencia de salud, que eran clientes míos. Con la negociación, o lo único que pedía era que me pagaran un curso que había visto en una escuela de negocios de dirección comercial porque me interesaba y accedieron a eso, ¿no? Empecé con el curso y a trabajar en esta agencia y en este sitio fue el primer sitio donde yo empecé a vender, pasaba de vender materiales y metros cuadrados de lona y de exposición y de moqueta y horas de operarios, pasé realmente a vender ideas. Y este fue un tránsito también muy bonito
porque Qué entendía, bueno. yo al principio no lo comprendía, ¿no? El hecho de, jolín, ¿cómo vamos a vender creatividad y cómo se venden las ideas, ¿no? Y me acuerdo que mi jefe, el CEO de esta agencia, jolín, pues me enseñó realmente a ver el valor que tenemos en ese área, ¿no? Y de ahí ya, pues bueno, fui desarrollándome más. Consumo y salud, tocaba las dos patas, así ha sido durante un montón de años hasta que ya últimamente pues me he centrado en el mundo de la salud. Y bueno, y ahora que entendemos un poco más tu rol y cómo has llegado a él, ¿qué es lo que crees que tiene que tener una persona? ¿Qué habilidad tiene que tener para dedicarse a lo que te dedicas tú? Entiendo que muchas y seguramente gente que lo hará mucho mejor que yo, pero sobre todo la empatía. Me parece que es o sea, el hecho de ponerte los zapatos del cliente y entender qué quiere el cliente, ¿no? ¿Qué te ha pedido, qué quiere y qué realmente necesita? Y por otro lado, entender al cliente de tu cliente. Y este es el punto que muchas veces no llegamos a ello, ¿no? Es el entender cómo hay que hacer sentir a ese cliente de tu cliente para realmente dar el 200%, ¿no? Y realmente superar las expectativas que tienen en ti como agencia. Entonces, este punto es el que todos los departamentos de una compañía tienen que tener claro. Desde administración, creatividad, producción, cuentas, todo el mundo tiene que estar orientado con foco a cliente. Y además, al cliente le encanta escuchar y hablar de su cliente. Por tanto, siempre que le tengamos en mente, es una relación positiva y de valor, ¿no? Cualquier cosa, cualquier actividad, cualquier desarrollo que hagamos, con este fin yo creo que es muy positivo para ellos y nos escuchan. Con lo cual, la empatía y el ponerte un poco los zapatos, yo creo que es la habilidad que no podemos dejar pasar. Y bueno, a mí me viene siempre una pregunta, ¿no? Tú además que has tenido la experiencia de poder estar en una agencia más pequeña y la multinacional en la que estás ahora, ¿crees que es imprescindible tener un perfil como el tuyo? A ver, yo vendo muy bien para los demás, yo me vendo muy mal. Entonces, entiendo Porque lo que estás diciendo es muy importante. el cambio, a ver, empresa pyme versus multinacional. Yo el salto que di hace casi 3 años fue enorme y de hecho hemos tenido una fusión hace un año y algo y somos la agencia más grande a nivel mundial. Es decir, he pasado de una Wow. pyme de creo que 42 personas cuando me fui a ser 95.000 empleados, ¿no? Y estar en 75 países. Entonces, esto es una barbaridad. El salto es muy grande, ¿no? El hecho de perfiles de negocio, obviamente tienes que estar vendiendo, ¿no? Y perfiles como el mío, justamente en multinacional o en BML de cóctel, hay muchos, ¿no? Con otras Ujú. capacidades, con otra visión, con otra realidad, vienen de otra naturaleza, y eso es muy enriquecedor porque nos complementamos, pero al final Ujú. tienes que estar súper orientado a cliente. Son compañías muy grandes que tienen una necesidad de facturación muy alta Muy altas. y el tema de llevar clientes y cuentas y previsiones, todo esto es el día a día, vamos, tienes Claro. que hacerlo muy bien. Y al final estamos viendo bueno, pues es un mundo que disfrutas, ¿no? Porque te vemos hablar del cliente y se te Mucho, nota sí. que conectas mucho con ellos. ¿Qué es lo que más te gusta de tu trabajo y qué te hace sentirte más realizado? Digamos que estar al lado del cliente te, te da la razón. Es decir, la gente te tiene que escuchar cuando estás en cliente y cuando tú eres la voz del cliente dentro de la agencia. Y esto es Ujú. importante, ¿no? El creativo no lo es, el de financiero no lo es. Tú eres la voz del cliente. Y se te tiene que escuchar, porque de alguna manera, pues eres el que, para bien o para mal, tienes que marcar un poco los tempos, la necesidad, las líneas, el servicio que estás dando al cliente. Y esto es súper importante, ¿no? Cuando algún compañero dice, joder, es que el cliente, macho, es que no se entera. Digo, no, el cliente es maravilloso. Y el cliente es tan listo que nos ha elegido a nosotros para hacer el proyecto. O sea, que imagínate si sabe, o sea, que confía en nosotros, que es la leche, ¿no? Y clientes hay como personas, pues bueno, unos más preocupados, otros menos, unos más creativos, otros Sí, menos, otros que exacto. hacen mejor el briefing, otros que te lo dan por teléfono o por WhatsApp, pero chico, si están confiando en nosotros, son buenos. Por tanto, hay que darles un buen servicio y entenderles. Vuelvo otra vez a la empatía, ¿no? De alguna manera, hay distintos perfiles de personas, igual que de clientes, y es un poco a ver de qué manera conectamos. Yo una máxima que he sacado de estos años de experiencia es que, y esto es de la Casa del Dragón, cada dragón elige un jinete. Es decir, muchas veces tú como comercial vas a elegir o vas a decir, joder, es que ya a mí me gustaría trabajar con esta cuenta, ¿no? Y hay cuentas que directamente no conectas, porque nos pasa, Mm. somos personas, y hay con personas que Ujú. no conectan, lo que sea, y te has dejado la vida y estás dando lo mejor de ti, pero no hay manera.
y no pasa nada. Quiero decir, por eso es lo importante es trabajar en equipo, colaborar dentro de la agencia y que vean distintas caras. Es decir, que no tiene por qué dejar de trabajar con una agencia porque no conecte, sino que al final pues le visita a Pepito o Margarita o da igual, y el caso es que al final el proyecto se haga en casa. Pero esto es interesante también a la hora de establecer esas conexiones con clientes. Qué interesante esto que comentas justo de las relaciones con los clientes, ¿no? Lo importantes que son. Yo siempre me hago como esta pregunta, ¿no? ¿Crees que los clientes realmente se comprometen o se fidelizan con una marca, ¿no? Con una empresa, o realmente se fidelizan con una persona, contigo o con el director de cuentas con el que esté trabajando? Hay de todo. Es verdad que muchas veces, en función de la tipología de proyectos que hagas y el contrato que tengas con esa compañía, ¿no? Ese vínculo que una agencia pueda tener con esa marca, va a depender mucho. Normalmente, personas trabajan con personas y esto es una realidad. Yo, cuando salí de la última agencia, lloraba literalmente de los mensajes tan bonitos que me estaban poniendo por LinkedIn, por WhatsApp, de admiración, de oye, donde tú vayas, porfa, llámame, quiero trabajar. O sea, de verdad que fue un momento precioso porque cuando lo das todo y lo das todo para los clientes y la parte de cuentas es relevante, ¿no? Eso, iba a decir como amigos, ¿no? Pero, joder, son gente con la que tienes una relación y le vas a intentar dar una solución siempre, da igual la hora que sea o el día, ¿no? Entonces, el hecho de cuando lo das todo y esa entrega que has tenido, que luego te sea esa gratificación, ¿no? Que de alguna manera tienen un gesto contigo y te dan tienen esa admiración o has generado esa huella en ellos, esa conexión, vuelvo otra vez al punto de las conexiones genuinas. Es, joder, para sentirse orgulloso, de verdad que es como si te dieran abrazos y mola mucho. Porque además, bueno, yo también he vivido una despedida hace poquito y es verdad que en esos momentos es cuando de repente recibes tanto cariño que dices, wow, ¿no? Qué impacto y qué interesante. Y aquí también, claro, a mí me sale preguntarte qué pasa cuando tomas ese cambio, ¿no? ¿Esos clientes realmente se van contigo? O bueno, al final tu rol tiene X limitaciones, no entiendo, por contrato, porque al final puedes hacer daño a la empresa de la que te vas, ¿no? ¿Cómo funciona esto? En el último caso, pues muchos, la gran mayoría, no es que se vengan conmigo, sino que te dan una nueva oportunidad allá donde vayas. Quiero decir que da igual si Juan Luis iba en este caso a una multinacional o si se lo montaba por su cuenta, ¿no? Ya te digo que son personas que trabajan con personas y ya está. Y tú quieres trabajar con los que te sientes seguro, con los que te responden, con los que saben que están ahí al otro lado y lo van a dar todo por ti, ¿no? Entonces, bueno, pues tuve suerte en ese sentido. Claro, porque lo estabas introduciendo ahora un poco y es que, claro, tú tienes una posición en la que tienes tus clientes, ¿no? Tus clientes tienen X proyectos y esos proyectos al final los lideran directores de cuentas que son pues parte de tu equipo, ¿no? Pero claro, tú llega un momento en el que no puedes estar absolutamente en todo constantemente. ¿Cómo es esa relación tuya con los directores de cuentas que llevan los proyectos? ¿Cómo de importante es esa confianza, ¿no? Porque al final es como que estás dejando tu bebé en manos de otras personas de tu equipo para que lo saquen adelante, ¿no? Personalmente desconfío bastante al inicio, soy muy receloso de cómo se trata. Entonces tengo que confiar en la gente que hay tratando a los clientes, ¿no? Pero es verdad que en ese punto necesitas equipo talentoso, responsable, en el que poder delegar, pues al final la confianza, ¿no? Y esto a mí personalmente me cuesta. Digamos que en este caso mi función es acompañar un poco en ese viaje hasta que la propuesta sale adelante. En el momento que entra en fase de producción me salgo totalmente del proyecto, ya lo lleva el equipo y luego estoy un poco, pues bueno, en la órbita, pero en principio, ya te digo, teniendo equipo con talento y compañeros responsables es relativamente fácil. Juanlu, hablando de todo este tema, pues bueno, pues nos damos cuenta de la importancia que tiene un rol como el tuyo para el correcto desarrollo comercial de una agencia, de una empresa, ¿no? ¿Cómo está planteada tu remuneración? ¿Tienes objetivos anuales? ¿Se mide por facturación, por número de briefings que llevas a la agencia, clientes que realmente fidelizas? Yo entiendo que todo el mundo debería tener una comisión, un incentivo por aquello que haga bien, ¿no? O aquellos objetivos que se marquen a principios de año. Esto es interesante y al final es esa zanahoria que vas a perseguir pues, para tener ese plus, ¿no? En este caso, en VML, el objetivo es común y esto es positivo porque hace que empuje todo el equipo.
y elimina competencias muchas veces entre compañeros de, que me ha llamado a mí, que no, que me ha llamado a mí, que lo he vivido en otras compañías, ¿eh? Que no, pero que es mi amigo, ya, pero que es que me has escrito a mí primero, ya, pero te has escrito por error porque su amigo soy yo. O sea, este tipo de conversaciones que son absurdas, pero que se dan porque cuando hay dinero de por medio, nos volvemos todos, ¿no? Sacamos una segunda cara que no mola mucho ver. Entonces, es mucho más fácil cuando los objetivos son comunes y cuando tú te llevas una parte del objetivo global, con lo cual todo el mundo empuja porque hay que llegar a un número y si llegas a ese número, pues todos ganamos. Entonces, es mucho más fácil hacerlo así que de manera individual. Hay un punto de performance individual, pero la parte global común es interesante. Y ya te digo que elimina muchas discusiones internas y muchos problemas, sí. Y fíjate que hablamos de eso, ¿no? De las discusiones o la tensión que puede generar este tipo de incentivos, o bueno, la motivación, ¿no? Que decías, todos remamos a una. ¿Tú con cuál te representas más? ¿Te genera más tensión o te motiva? A mí me motiva muchísimo. Vamos, yo creo que teniendo claro, lo que hay que tener son objetivos claros por escrito, es decir, que no haya lugar a equívocos, que todo quede clarísimo, que sea transparente, ser todos honestos y ya está. Pero funciona muy bien y la gente cuando tiene ese punto de incentivo, yo creo que esas compañías funcionan un poco mejor porque van todos a una. Me parece muy interesante y además estoy de acuerdo. Yo creo que ese tipo de incentivos hacen que el equipo como que funcione junto, ¿no? Nosotras creo que no hemos tenido la experiencia de tener este tipo de objetivos, ¿no? E incentivos, pero lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Porque al final nosotras desde la posición de dirección de cuenta también haces un poco ese papel de comercial, ¿no? De intentar también fidelizar a los clientes y también lo consigues y dices, estaría bien tener un poco de meritocracia, ¿no? Y si consigo X cosas, pues que me recompensen, ¿no? Pero luego entraba el gran debate vale, pero tú eres la cara visible del cliente, pero luego tienes a tu lado, por supuesto, todo el equipo creativo, el equipo técnico. Entonces, claro, ¿cómo repartes esos beneficios? ¿Quién se lleva, digamos, la medalla de oro? ¿O cómo crees que debería funcionar? Pero yo creo que hay remuneraciones de todo tipo, es decir, que no tienen por qué ser monetarias, que a lo mejor es un viaje a un congreso creativo, a una feria o a Cannes 4 días y la gente se mata por ir a Cannes 4 días porque es un viajazo y les encanta estar en ese foro. Es decir, también tú jugar, ¿no? En este caso recursos humanos o dirección comercial o el managing director, que de alguna manera vaya tocando esas teclas en función de la música que le guste a cada área o que te vayan a responder porque les interesa más o menos, ¿no? Pero vamos, siempre que haya un incentivo, para mí es súper positivo y además te saca un poco de la zona de confort, que es que si no, parecemos funcionarios y las compañías cuando se estancan y todos los días son igual, es un coñazo. Yo no quiero vivir en una compañía donde todos los días es lo mismo. Entonces, cualquier activación que te haga salirte de la zona de confort, que te haga investigar, que te haga ir un poco más allá, siempre es positivo, pero por uno mismo me refiero, ya no por el beneficio monetario, simplemente ya por la inquietud propia de evolucionar. Muy bien. Y ahora que hemos hablado un poco de este rol, ¿no? De cómo te relacionas con los equipos y de las relaciones, ¿no? Que vemos que es tan importante en este sector, vamos a hablar de la tipología de eventos, ¿no? Porque, como comentabas, al final te has enfocado más en el sector health, ¿no? Que son todas estas empresas que se dedican a la salud. Entonces, en concreto, nos adelantabas un poquito antes, pero cuéntanos qué es VLM o cómo trabajáis en España, qué equipo tenéis. A ver, VML de Cocktail es una compañía, como os decía antes, muy grande. En España somos 1.200 y es la fusión de Wunderman Thompson, VML Guyanar y de Cocktail. ¿Esto qué es? Es una mezcla con muchas salsas. Es decir, tenemos consultores tecnológicos, gente de diseño digital, arquitectos de datos, científicos, creativos, gente de eventos, coordinadores, producción, etcétera. Es decir, es una mezcla muy grande con muchas capacidades. Es un modelo que lo llamamos de transformación creativa porque es un modelo raro. No es ni una agencia ni es una consultora, es una mezcla entre ambas, ¿no? Entonces tienes lo bueno de los dos mundos y esa parte de cultural distinta yo creo que enriquece mucho al trabajo final, ¿no? Al entregable. Lo dicho, pues lo que en una agencia pequeña tienes que buscar en proveedores y tienes que tener un listado de proveedores de cualquier tipología para poder desarrollar proyectos de diferente índole, aquí lo tienes en casa. En ese sentido, se trabaja de manera muy ágil porque todo el mundo está muy implicado, se trabaja de manera muy transversal y esto es súper positivo porque puedes afrontar realmente cualquier proyecto de cualquier índole. Entonces,
tipologías de clientes. Yo trabajo en el área de salud y vendo, soy el responsable de portfolio, vendo todas esas capacidades de tecnología, data, experiencial, behavioral economics, comunicación en salud, todo esto lo vendo para la industria farmacéutica y otras áreas de la salud, pero vamos, trabajamos con banca, con energéticas, con marcas de bebida, con automoción, con un montón. Es una compañía muy grande. Entonces, bueno, pues ya te digo, en este pisto que tenemos, porque es verdad que es súper disruptivo, a mí personalmente me gusta mucho porque puedo ir hablando con gente muy distinta a mí que me aporta un montón de cosas y realmente soluciones, conversaciones que no sabes muy bien cómo encarar o cómo muchas veces incluso tener la excusa para hablar con un cliente, ¿eh? Y centrándonos un poco en ese sector de salud, yo creo que hay una falsa creencia que mucha gente se piensa que a veces hay como más limitaciones a la hora de ser creativos, ¿no? Pues a veces porque por imposiciones de farmaindustria o por algunas limitaciones internas de la compañía. ¿Crees realmente que existe esa limitación o que cada vez más se pueden hacer proyectos disruptivos y que la creatividad existe? La creatividad es intrínseca al negocio. El sector en particular, en el ámbito de la salud, la industria farmacéutica regulada, todo lo que son sobre todo productos éticos o de prescripción, tiene ese marco regulador que sabemos cómo es y sabemos las líneas rojas que no hay que cruzar, pero tienes un espectro enorme de movimiento y una capacidad de montar proyectos súper chulos. A mí me parece que es la industria de las más innovadoras, aunque la gente que está trabajando dentro te dice que no, que esto es mentira, es porque están demasiado metidos en el bosque probablemente y no permite tener una visión mucho más global, ¿no? Pero me parece que es una industria para disfrutar y sobre todo que tiene esa parte de beneficio del paciente directamente, que todos o hemos sido o somos o seremos pacientes en algún momento, ¿no? Con lo cual lo ves desde una óptica muy personal de tu familia que puede pasar por una situación o tener una patología X y desde qué punto o desde nuestro ámbito de la creatividad, cómo podemos activar ciertas palancas para el beneficio de estos pacientes. Con lo cual al final nos estamos ayudando a nosotros mismos, ¿no? Me parece que es un sector muy bonito, sí, es muy agradecido. Y además empatizas más, ¿no? Por las situaciones estas que comentabas, porque al final quieres ayudar a esas personas. Ya te digo, y siempre desde el punto de vista de cómo poder ayudar y cómo a través del conocimiento científico y de la creatividad, cómo puedo aportar yo mi granito de arena a esto y cambiar un poco muchas veces actitudes, percepciones que se tienen sobre ciertas enfermedades o ayudar a promocionar ciertos productos, ¿no? Ciertos fármacos. O sea que en ese sentido es un sector muy bonito. Una misión muy bonita. Y ese Juan creativo, ¿dónde te inspiras, ¿no? ¿De dónde sacas las ideas? ¿Te gusta mucho ver a la competencia? Cuéntanos tus secretos. A ver, no os he contado esto, pero yo soy del Atleti y de Coslada. Pues esto es la fuerza del carácter. Entonces, yo creo, de verdad, esto te curte y te hace que realmente intentes ver lo bueno de las cosas y lo positivo de las cosas y te ayuda mucho. Y esa visión de siempre ponerte en lo positivo y de qué manera poder hacerlo mejor y de que el no ya lo tienes y que todo es posible, pues ayuda mucho. Pero casi como ley de vida, en todos los niveles, no solamente a nivel laboral. Entonces, esta parte creativa, pues yo es que soy muy inquieto, entonces pregunto mucho, siempre me ha gustado preguntar mucho. En mis inicios, pues eso, estaba al lado del carpintero, estaba al lado del que ponía la moqueta y le preguntaba, oye, ¿esta cinta para qué vale? Oye, ¿por qué pones aquí? Es decir, el por qué, ¿no? Los niños lo hacen muy bien, que no tienen prejuicios y preguntan ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues al final eso es conocimiento que te va quedando. Yo os diría que hablar, preguntar y ser inquieto, ser curioso e intentar siempre estar a la última, no como es que tengo que estar en la última innovación, pero sí que al final tienes que estar en conversación continua. Si te gusta tu sector o en el ámbito en el que trabajas, tienes que estar si quieres trabajar en ti y construir en ti, me refiero, porque al final te posiciona muy bien. Bueno, hemos estado hablando de que al final, pues aunque has tocado otros sectores, te has centrado sobre todo en health. ¿Te hubiese gustado trabajar en otro sector más o tienes ahí alguna espinita de algún sector que te gustaría lanzarte y abrirte a trabajar en él? Pues es muy buena pregunta, nunca me la habían hecho. Yo creo que tampoco muchas veces la inercia te va llevando a algo y ya está. Es que, ¿sabes lo que pasa? Mira, disfruto tanto del trabajo que hago, que vaya vinculado de alguna manera a la creatividad. Yo sin creatividad no. De hecho, en el último cambio que ahora estoy, es muy reciente, la parte de portfolio, mi única petición
fue genial, pero dejadme por favor libertad creativa. Necesito proponer proyectos distintos, necesito generar valor, ver de qué manera podemos poner acciones en marcha distintas y necesito sentirme útil en ese sentido. No puedo ser un mero con acción mecánica, ¿no? De hago esto y esto, no, tiene que haber algo distinto, ¿no? Y para mí el crear con el equipo, no de una manera individual, sino pelotear, juntarme con el equipo de trabajo en mesa y estar discutiendo con pizarra y elaborar cosas es apasionante. Muy bien. Hay un tema que ahora está pues en boca de todos, que hablando de salud, la salud mental. Y es que, pues bueno, creo que todo el mundo sabe que si ves cualquier ranking, el organizador de eventos está en el top 5 de empleos estresantes o que te llevan a más presión, ¿no? Y cada vez escuchamos o estamos viviendo que se ha quitado un poco el tabú de compartirlo esto, ¿no? El que más personas del sector sienten este malestar. ¿Cómo crees que esto afecta a nuestro sector y cómo crees que podemos resolverlo? Yo creo que los problemas son menos problemas de lo que parecen. Y me parece que muchas veces los que hemos trabajado en eventos y hemos estado ahí en el directo, que se pasa muy mal porque te juegas todo a lo que suceda y da igual que lo ensayes 40 veces y que todo el mundo esté prevenido y has hecho briefing a todo el mundo, que hay cosas que pueden pasar y no está en nuestra mano. Entonces, todo lo que no está en nuestra mano no tenemos que preocuparnos. Y es que es así, claro, si se cae un foco, se cae un foco. ¿Has puesto todo el foco? No. ¿Tienes tú la culpa que se haya caído el foco? No, pues ha caído el foco. ¿Qué pasa? No pasa absolutamente nada. Y te ha pasado a ti, le ha pasado al de televisión, pero sobre todo es esa presión interna que nos ponemos muchas veces que hay que dimensionar. Y yo creo que todo está en dimensionar los problemas. Es decir, yo creo que hay que tener la foto completa de las cosas, ver que efectivamente, oye, pues ha funcionado y ha ido bien, o ha ido mal, oye, pues ha ido mal, realmente sentémonos y discutamos a ver por qué ha ido mal, ¿no? Y veamos los fallos. Y muchas veces la dirección tiene que tener esta mano izquierda para tranquilizar y no subir ese nivel de tensión, sino al revés, aliviarlo. Yo creo que lo importante es disfrutar de lo que haces y disfrutar del camino. Si no disfrutas en la empresa en la que estás, realmente es cuando suceden esos problemas. Porque, fíjate, aunque tú tengas problemas, pero estás disfrutando del trabajo que estás haciendo, son menos problemas. El problema es no disfrutar. Y no se disfruta cuando esa presión llega a tal punto, probablemente, que no tiene ningún reconocimiento de tu trabajo. Es decir, ya entras en una caída en barrena de muchas cosas. Personalmente, cuando me he visto que tocaba techo y aquello no me gustaba o me ha chirreado, me he marchado, porque es la mejor manera. Es decir, hay cosas que no están en tu mano y tú, si no eres el propietario de la compañía y hay cosas que no te gustan y tú no vas a poder cambiar y no puedes vivir con ello porque te das cuenta que va en detrimento de la satisfacción de los clientes y de la tuya personal, me refiero, porque al final el producto que estás dando además es mediocre, lo mejor es marcharse y buscar dónde puedes hacerlo mejor, que con el mismo entusiasmo. Es muy importante eso que comentas, ¿no? Cómo afecta a tu trabajo, ¿no? En el momento en el que no estás bien en un sitio y pues al final tu trabajo se ve afectado, ¿no? Porque no estás dando lo mejor de ti. Y esto lo hilo con una figura que se habla mucho ahora, ¿no? Que es el tema del liderazgo, que yo creo que siempre ha sido muy importante, pero cada vez más, ¿no? Porque, bueno, pues afecta un poco a todo el comportamiento de la empresa, ¿no? Entonces, ¿qué significa para ti liderazgo? ¿Cómo lo definirías? Para mí liderazgo es generosidad. Es poner por delante al equipo en vez de a ti, buscar el bien para ellos en vez de para ti. Es decir, que al final a ti te va a llegar. Si gana tu equipo, ganas tú. Y si gana la compañía, ganas tú. Que muchas veces quedarte entre bambalinas y no ser el protagonista, pues también es positivo. Y que los méritos se los lleve el equipo que ha estado trabajando y ya está. Y los tirones de oreja, pues te los llevas tú como líder, no con el equipo, sino que pones tú la cara para que te la bofeten, ¿no? Que eso es un poco también la misión de los perfiles más senior de la compañía. Al final tú solo no vas a ningún lado. Y para conseguir que el equipo trabaje bien y que esos líderes lideren como tienen que hacerlo, ¿crees que es importante que haya una buena cultura de empresa? Sí, claro. La cultura la generan las personas. Tú puedes poner en la oficina un credo allí, un tablero con 10 bullet points sobre el propósito de la compañía y lo que tú quieras, un decálogo de acción, está muy bien, pero al final son las personas y son con los hechos, con el día a día, con lo que se construye cultura. Y son pequeños detalles muchas veces. Y esos detalles tienen que ser tienen que ser compartidos por la compañía de manera natural. Es decir, tú si formas parte de esa estructura, tienes que asumir esa cultura y improntar la tuya. Quiero decir que a lo mejor tú tienes otra manera de hacer las cosas que también influye y nutre a la compañía, ¿no? Entonces no nos podemos perder lo que hace Cristina o lo que hace Ana o lo que piensan. Es que al revés, yo creo que aporta mucho y es cómo entre todos generamos esa cultura, ¿no? Que haya un propósito, que haya un objetivo claro, eso sí, tenemos que tener un fin claro, tenemos que tener unos valores como compañía y que todos tenemos que asumir
y son valores importantes, ¿no? Pues hemos hablado del trabajo en equipo, hemos hablado del respeto, o sea, hay cosas clave que son red flags, ¿no? Que no puedes infringir y eso es así. Y a partir de ahí yo creo que cada uno tiene que desarrollarse de una manera natural en ese entorno para ser él mismo o ella misma. Y aportar tú tu granito de arena de tu personalidad, porque es importante. Pero es importantísimo que los líderes realmente representen esos valores, ¿no? Porque yo creo mucho en eso, ¿no? Porque al final, si esas personas no representan esos valores, es muy difícil que la gente de abajo lo adapte. La gente, al final, lo normal es que en ese tipo de compañías, con ese tipo de liderazgo, lo dicho, haya mucha rotación y al final se quede los perfiles más mediocres y con perdón, es decir, que la gente que lo tiene claro y que cree que vale, al final va a salir de la compañía a otras, ¿no? Y al final, en esa rotación se va a ir quedando los perfiles, pues bueno, pues más, ¿cómo decirlo? Más tradicionales, más conformistas. más conformistas, sí. ¿Vale? Que se queden ese tipo de perfiles, irá incorporando talento más joven, irá perdiendo valor la compañía, irá perdiendo clientes y cuentas, con lo cual al final, dicho así, es que va a haber un jefe y 10 becarios. En otro tipo de compañía donde hay otro aire, pues eso que estamos hablando, ¿no? De liderazgo, realmente de empujar, de insuflar al equipo, de que el equipo protagonice, de que ellos se sientan partícipes, de que ellos se sientan que aportan de valor. Yo creo que, jolín, muy mal se tienen que dar las cosas para que la empresa vaya mal. Pero estamos en un sector con muchísima rotación, ¿no? Entonces, ¿a qué se debe esta rotación tan alta? Pues seguramente varios indicadores, ¿eh? O sea, puede haber uno que sea el sueldo probablemente, que se pague mal por las horas, si se paga mal y realmente el cliente no se está pagando mal es porque no hemos sabido aportar el valor suficiente al cliente o trasladarle la importancia o la relevancia de esos perfiles. Entonces, realmente, si tú estás seguro de que estás aportando ese valor se paga y el cliente lo va a pagar. Es decir, si necesito a Chris coordinando un proyecto y Chris vale X, es que el cliente te va a pagar X y ya está, y quiero a Chris. Entonces, y estoy tranquilo porque el trabajo va a seguir bien. Hay una máxima de esto que a mí siempre me funciona, que se dice cuando el cliente se va por dinero, vuelve por servicio, ¿no? Realmente cuando se va porque eres caro, siempre te llama luego un año después diciendo que es que vuelve porque el servicio que tú le das es maravilloso y que con lo que se fue barato no ha funcionado absolutamente nada y ha metido la pata, ¿no? Entonces, el cómo cobramos, el cómo nosotros nos percibimos, ayuda a que tener una estructura, lógicamente, una tesorería y poder pagar mejor a nuestros perfiles para que no haya esa rotación. Mayor rotación puede ser por liderazgo, probablemente el que ya hemos comentado, porque no te gusta la compañía en la que estás, porque no te gusta probablemente a lo mejor o no entendías el mundo de los eventos, esto del 24/7 que estamos hablando. Dentro de eso, creo que nos tenemos que querer y creo que el sector de los eventos y las compañías, agencias que se dedican a eventos tienen que quererse un poquito más. Marcar las líneas rojas, no decir sí a todo. No pasa nada, al cliente también hay que educarle y no pasa nada. Todos tenemos el miedo de, ay, el cliente se me va a ir porque resulta que, claro, es que, y si otro se lo hace, mira, un ejemplo muy tonto. En Alemania, si habéis trabajado allí, cuando los proveedores te pasan directamente el presupuesto con los menús de comidas y cenas y hasta los horarios de comidas y cenas. Es decir, ya te están diciendo, oye, mi equipo come, somos 11 personas y el coste de esta comida son tacatá. Y te lo meto aquí. Y sepas que de aquí a aquí voy a estar comiendo y mi equipo sale a comer. Nosotros aquí en España lo he visto en pocas ocasiones, el hecho de marcar tú en un presupuesto. Parece que el equipo técnico ni come, ni bebe, ni va al baño. Es decir, no, aquí vamos a trabajar 15 horas seguidas y ya está. Y además no te imputo ningún tipo de gasto. Lo asumo yo como compañía. Y no es así. Yo creo que no lo ponemos en valor. Muchas veces por culpa del miedo a perder una cuenta, un proyecto, a ir a un concurso con 17 empresas. Chico, pues di que no. Juan Luis, y hemos hablado también del talento, ¿no? También de rotación, pero ¿qué opinas sobre cómo es de difícil encontrar talento en este sector? Personalmente no me ocupo de la captación de talento, ¿vale? Yo entiendo que los buenos siempre están cogidos. Pasa mucho con los freelance, ¿no? Probablemente que cuando quieres un freelance, un regidor bueno o quieres tienen una agenda completa, y esto es por algo, porque trabajan bien y por eso tienen agenda completa, además te pueden cobrar lo que quieran y tú lo pagas o tu cliente lo pagará si cree que es fundamental, pero en esa retención, lo que hemos dicho antes, ¿no? Esos valores probablemente como compañía, tener el propósito claro, trabajar muy bien con tu equipo y que ellos sean los protagonistas. Yo creo que en cuanto a retenciones, en cuanto a captación, por contaros un chascarrillo, una empresa de producción que conocéis, a mí me dejó hiper fascinado. Yo venía de trabajar la parte de congresos cuando hacía stands. Yo me buscaba el carpintero, me buscaba el pintor, me buscaba absolutamente todos los oficios, el rotulista, y era un caos porque tú ibas como jefe del proyecto y tenías que orquestar a todo el mundo allí, 30 trabajadores, para que cada uno entrara en el momento que tal, todo el mundo tuviera el plano, coordinar todo eso era un Jalisco, ¿no? Y contacté con una compañía
que me llamó la atención, me vino un comercial a ver, aceptamos trabajar con ellos el primer proyecto y cuando vi por primera vez en mi vida bajar a un carpintero con un maletín de herramientas, abrió el maletín y estaba todo perfectamente colocado, los clavos de no sé qué, en el cajetín de no sé qué, en la rosca chapa del 7, o sea... Este es mi chico. Os lo juro que casi yo digo, no puede ser. Yo venía de otro Jalisco donde los carpinteros venían con cajas de cartón y ahí estaban todas las herramientas, los tornillos y tal, y empezaban a tirar ahí, que yo decía, pero qué caótico es esto. Y esto era todo impoluto y dije, hostia, pues funcionó. Me aspiraron el stand después, o sea, no os imagináis, casi lloro, o sea, no había conocido yo esto. Pero pues esa gente pues son difíciles de encontrar, me refiero que al final dar con perfiles buenos, volvemos a lo mismo, tienes que tener sueldo o tesorería para poder pagarlo, para poder captar ese talento y para poder tener tesorería tienes que cobrar bien tu trabajo. Y entonces ahí va un poco tu propuesta de valor como compañía. Si no cobras bien el trabajo, pues no vas a poder pagar nunca esos sueldos. Y Juanlu, si alguien que nos escucha está planteándose entrar en este sector, ¿cómo podríamos venderle lo bonito que tiene esto? ¿Cómo se lo contarías? Pues a ver, el sector de los eventos, a mí me ha gustado siempre mucho. Realmente es el momento digamos que el evento ha pasado de una herramienta de comunicación a una herramienta de relación. Y todo lo que haces previo, todo lo que hacemos en publicidad, en cuanto a CRM, el data, la campaña display, la comunicación, la public, todo eso es el previo a que luego realmente se encuentren cliente y producto, cliente y marca, o consumidor y marca, se encuentren en un punto. Sea una activación en una tienda, sea un lineal, sea una conferencia o sea un evento de lo que queráis, ¿no? Entonces, realmente ese evento es el punto de relación y tiene mucho valor. Ahí realmente es donde surge la magia y donde vamos a generar ese engagement y esa conexión con nuestro público objetivo, ¿no? Entonces, realmente es lo más bonito, con lo cual hay que cuidarlo, hay que mimarlo mucho y tiene mucho valor. Por eso digo que lo primero es creerse lo que estás haciendo en el sector, que realmente es una pata muy importante, creérsela de verdad y cobrar por ello, que no pasa nada, de verdad, que es que hay que viajar fuera y hay que mirar otros universos. Aquí pensamos muy, muy pequeñito. Bueno, pues dejamos un poco la parte profesional de lado porque queremos también conocer tu otra parte personal, que todos tenemos vida más allá del trabajo y bueno, comentábamos antes que sé que tienes 3 peques, así Sí. que parece que este sector también otro de los miedos es que no puedo tener familia, ¿no? Porque no puedo compaginarlo, no puedo tener un balance. ¿Cómo lo has conseguido? Danos luz. A ver, yo empecé a trabajar, es verdad que empecé muy jovencito, yo me casé muy pronto, compré mi primer piso muy pronto con mi mujer, pero porque me tenía cierta independencia, porque, lo dicho, pasé de querer ser creativo a ser comercial y se me dio medio bien. Entonces, yo, bueno, obviamente, quieres tener hijos, pues tío, tienes hijos, da igual en la compañía que sea. Es decir, si en la compañía en la que estás no te permite, o poner una mala cara porque resulta que te has quedado embarazada, pues hombre, mal vamos, me refiero, porque Mal él ciclo tiene estás. madre o ella tiene madre y ha nacido de un vientre y le ha pasado exactamente lo mismo. Entonces es absurdo. Volvemos otra vez al mundo de la empatía, entender que somos personas, entender que estás en una gran compañía o en una buena compañía, aunque sea pequeñita, y que se mima y ya está. Ya más en el día a día, que hemos hablado de ese 24-365, ¿cómo diferencias cuando te vuelcas en tu trabajo y cuando tienes la cabeza en tu familia y decir, hoy tengo que estar aquí? Cuesta un poco, pero yo creo que ahora mismo la tecnología te permite no tener que ir a la oficina, es decir, estás trabajando desde el móvil y puedes estar en un parque. Realmente es Encontrar exacto, es la el balance. compatibilidad de encajar esos dos mundos y ya es algo natural. Me refiero, no es una cosa o la otra, sino que pueden ser las dos al mismo tiempo. Yo creo que, ya os digo, que te da tiempo a más cosas que no como hace 40 años, que era imposible. Vamos, no sé vosotras, pero yo es que a mi padre le he visto, o sea, le veía cuando venía a casa de trabajar, 2 besos, hablamos 1 minuto y medio y ya está. Y ahora te da tiempo a llevar a tus hijos a tenis, a música, a ir a buscar a no sé qué, los Sí. sábados baloncesto, y haces todo eso con tus hijos. Bueno, Juanlu, y hemos hablado al final mucho de trabajo, también ahora tocamos familia, pero ¿cuál es tu hobby? ¿Qué es lo que te hace desconectar de verdad del trabajo, de todo el día a día? Tengo dos cosas. Al gimnasio voy poco. Lo que pasa es que tengo una genética maravillosa. Parece ya.
Como de todo. No, me gustaría, fíjate, eso es un debe que tengo, hacer más ejercicio. Tengo dos cosas, bueno, tengo varias. Una fundamental es los niños me quitan mucho ruido y cuando llegas a casa y les das un achuchón o tal o un chascarrillo, cualquier cosa, de verdad que es como meterte en la piscina a nadar 10 kilómetros, o sea, sales nuevo, ¿no? Luego me gusta mucho el motor. Cuando estoy muy rayado también salgo en moto, me doy una vuelta en moto y tal, y siempre te saca una sonrisa el viento en la cara y el apretar el acelerador, pero me gusta mucho también trastear con motores, con mecánica, restauro muebles. Me dio una vez como un síndrome de Diógenes, entonces iba recogiendo muebles de la calle y entonces los lijaba, tal, los pintaba y luego se los regalaba a mi familia o cosas así, o lo ponía ya. Llegó un momento ya que me dijo mi mujer, oye, para, que no cabemos. Entonces ya lo dejé, pero esta parte de restauración y el chal paint y todo esto me volvió un loco de la Ya te pintura esta. pediremos un Qué encarguito. bueno, qué bueno. Pero digo eso, sobre todo niños para resetear, moto y la parte de taller, mecánica, hacer cosas con las manos. Pues vamos a ir ya al final del capítulo y queremos hacer estas 5 preguntas más. Son profundas, pero a ver si podemos hacerlas con respuestas cortas. Y nada, y nos despedimos. Así que vamos allá. La primera pregunta es, ¿cuál ha sido un punto de inflexión en tu vida? En mi vida, mira, en mi vida laboral, esta transición que os contaba de empezar a cobrar por ideas. Me pareció que es algo, o sea, vi como un nuevo amanecer que dije, pero ¿esto qué es? ¿No? Y me chirrió mucho, me tocó especialmente. ¿Quién ha sido una persona clave en tu vida profesional? Pues Guillermo Vicente, que era director creativo y dueño de DNA. Y este hombre que estaba como una cabra, no sé si verás este podcast, pero estaba como una regadera, es que era Escorpio como yo, además. Y se lo dices claramente, ¿no? Cumplía O los años el sea, día 19, era Escorpio a sangre, entonces era como lo dueño de lo mejor y de lo peor, ¿no? Y además un poco montaña rusa. Pero me tocó, la manera de pensar que tenía de afrontar los briefings, sí, me gustó mucho. Juanlu, ¿cuáles son las 3 palabras que crees que te definen mejor? Que me definen mejor. Diría padre, marido y compañero. Qué bonito. Y por último, dinos una frase o manía muy tuya. Mira, no puedo con las puertas abiertas de los armarios. O sea, es una cosa que, de Me verdad, sumo. ¿verdad, Ana? O sea, por favor, que es que Me si los sumo. armarios se hubieran inventado sin puertas, pues no habría puertas. Si están hechos para abrirlas y para cerrarlas cuando sacas algo del armario, por favor, ¿puedes cerrar la puerta? O sea, Por favor. Total, A ver si se total. escapa algo de ahí. eso suena tal. Y frase, no sé, Algo que digas así muy a menudo en una reunión. lo del win-win, siempre, eso es un must. Y luego intento evitar la palabra futuro. La palabra es típica en los briefings, ¿no? Y esto queremos innovación, queremos futuro. Entonces ya cuando algo te suena siempre a lo mismo, elimínalo. No lo metas más, no lo uses. Cámbialo y afróntalo de otra manera diferente. Porque cuando tú mismo te empiezas a aburrir, es que es imposible que puedas aportar absolutamente Eso es nada. verdad. Entonces, Juanlu, bueno. pues bueno, ya sabes lo importante que es para nosotras el que al final llevemos historias pero que bueno, que al final que se quieran escuchar, ¿no? Que se quieran conocer y nos gustaría preguntarte ¿a quién nos recomiendas invitar al podcast? A ver, me ha gustado mucho, tengo que reconocer, el punto este de entrevista como personal, laboral, ¿no? Que realmente hemos dado una vuelta a todo, hay cosas que tenía ahí en el olvido. Y a mí me gustaría conocer un poquito más, por ejemplo, del responsable CEO de Grow, Juanjo Arroyo. Entonces nomino a Juanjo Arroyo, que es un buen tipo, para conocer un poquito más de él y que os dé audiencia y podamos escucharle. Muchas gracias, Juanlu, por estar hoy con nosotras. Muy bien, chicas. Pues nada, un placer. Muchas gracias por el momentito y nada, nos vemos pronto. Muchas gracias y gracias a todos. Nos vemos en el siguiente episodio.